Bueno, chicos, la presente es para explicar rápidamente lo que son los contenidos de programación orientada a objetos y la parte de métodos, ¿verdad? Para no hacer muy grande la sesión, básicamente vamos a explicar uno de los ejercicios ya hechos en clase, ¿verdad? Sobre la parte de programación orientada a objetos y sobre el uso de métodos. La parte de la programación orientada a objetos, ¿verdad? Como ya lo hemos hablado, la intención es poder generar objetos de la vida real, ¿verdad? E incluso abstraídos para poderlos emular en un entorno de solución de problemas en el cual nosotros podamos crear dichas clases, dichos moldes, ¿verdad? Con sus atributos, con sus comportamientos y en una interrelación de objetos poder, en este caso, darle solución a los problemas. Nosotros tenemos una clase de computadora en la cual específicamente extraemos cuáles son los elementos principales de una computadora. Por ejemplo, en este caso generamos los atributos de marca de tipo string, el precio de tipo double y la cantidad de memoria como atributos principales, ¿verdad? Eh, la capacidad de extracción es poder determinar cuáles son esos atributos que la clase requiere para poder funcionar sin caer en especificidades, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si estoy creando una clase persona en la cual esa persona es una persona estudiante para un sistema de control de matrículas, probablemente el color de los ojos no es un atributo importante para lo que sería el sistema en específico, pero el atributo nombre sí es muy importante, el atributo ID sí es muy importante. Entonces va a depender del enfoque de la solución del problema. Si estoy haciendo un sistema para un oftalmólogo, ¿verdad? Probablemente el color de los ojos sí es importante para temas, ¿verdad? Directamente de la problemática. Entonces, bajo este escenario se crean los atributos. Los atributos siempre van a ser de forma privada, ¿verdad? Y después tenemos los constructores, el constructor por defecto y el constructor por defecto completo. El constructor por defecto es de manera pública el mismo nombre de la clase, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llaves y cada uno de los atributos lo inicializamos en su valor por defecto. Marca es de tipo string, entonces lo inicializamos en vacío. Precio es de tipo double, entonces lo inicializamos en cero. Y cantidad de memoria también es de tipo int, entonces se inicializa en cero. Y puede ser 0.0, pero bueno, no hay problema. Y el constructor completo, la misma estructura de manera pública, los constructores siempre son públicos y deberíamos crear al menos los dos, el constructor por defecto, el constructor completo, el nombre de la clase siempre en mayúscula y en singular, ¿verdad? Y cada uno de los atributos que tenemos que pasarlos como parámetro, cada uno de ellos. Acá es donde nosotros directamente le estamos pasando, por decirlo así, un nuevo valor. Entonces vean que por aquí se pasamos marca, precio y cantidad de memoria. Este marca, si ustedes ven que está en negrito, está en negra, lo que quiere decir es que es el valor del atributo que se está pasando como parámetro. Entonces, acá lo que estoy haciendo, recuerden que en temas de asignación, la variable que está a la izquierda va a obtener el valor de la variable que está a la derecha cuando yo hago un igual. O sea, este valor de marca se va a setear en este atributo marca. Pero si ustedes ven, este es el que está como en morado, fucsia, rosado, ¿verdad? Este marca es el atributo de clase. Lo que estamos diciendo es que el parámetro que pase a la hora que se crea el objeto de una vez en el main, ¿verdad? Ese parámetro se va a guardar en el atributo de la clase. Y así para cada uno de ellos. Los métodos etiquet voy a explicar uno para cada uno y es lo mismo para replicar en los demás. El método set siempre va a ser vacío porque más bien es setear, agregar un valor al atributo, ¿verdad? Entonces, siempre colocamos la palabra reservada set antes del atributo. Vean que marca estaba en minúscula, lo colocamos en mayúscula por ser la estructura camel case, segunda palabra, la letra inicial en mayúscula, igual que la tercera y lo demás, ¿verdad? Siempre pasamos el atributo que queremos asignar. En este caso, que si queremos asignar la marca, tenemos que pasarle un string, ¿verdad? Que por temas de convención le pasamos con el mismo nombre, y igual usamos el operador this para decir que el marca del atributo de clase ahora va a tener el valor de marca del parámetro que se está pasando a través del método setMark. Y el get es retornar el valor que tiene el objeto en un momento dado. Entonces, el get siempre va a ser del mismo atributo, del valor de retorno, ¿verdad? Bueno, todos los métodos van a ser públicos, pero en el tipo de dato no lo vamos a colocar como vacío, porque recuerden que vacío no devuelve nada. En el get
vamos a colocar el mismo valor del atributo. ¿Marca de qué valor era? Marca dice que marca es de tipo string, ¿verdad? Entonces vean que aquí tenemos marca como string. Entonces mi método getMarca tiene que ser de tipo string. Si marca fuera de tipo int, mi método getMarca tiene que ser de tipo int, ¿verdad? Donde retornemos específicamente el valor de el atributo de clase. Vean que acá no pasamos nada entre el paréntesis, no pasamos parámetros. ¿Por qué? Porque más bien lo que quiero es retornar el valor del objeto en un momento dado y no setearle un valor. Cuando ocupamos colocar un valor, lo hacemos a través de la función set. Cuando ocupamos obtener, lo hacemos a través de la función get. Así para todos los demás. Y el método toString, ¿verdad? Que siempre es de tipo string. Lo que hacemos es acomodar un string de forma tal que podamos mostrar toda la información que hemos generado del objeto. Entonces, por ejemplo, vean que aquí, entre comillas dobles, información del objeto, coloco el backslash n para hacer un salto de línea interno dentro del string y puedo concatenar con más mucho texto plano. Entonces vean que aquí colocamos marca, dos puntos y un espacio para que sea bonito y el atributo marca. Precio, dos puntos, el atributo precio, y un backslash n ahí después a través de un más y entre comillas dobles para hacer un salto de línea. Y cantidad de memoria. Así podemos generar un string completo. Este es un string que lo retornamos y por eso el método es de tipo string. ¿Para qué? Para poderlo mostrar, para a la hora que hagamos un system poder pasarle el string y que se imprima. Se puede hacer como de tipo void y aquí colocar el system directamente, pero no es lo recomendable. El método lo que debe es generar un string y que a través de otro método pueda ser, en este caso, invocado. Acá mi clase ya base, ¿verdad? Que sería iniciar computador. Aquí tenemos nuestro main. Y dentro de nuestro main es que específicamente podemos generar toda la ejecución del programa. Aquí una instancia de scanner para poder hacer la solicitud de datos. Aquí creo el primer objeto, compu1, a través del constructor por defecto. Vean que no le estoy pasando parámetros. Y yo tengo un método constructor que es el que no recibe parámetros, pero vean que en este caso se inicializa marca en vacío, precio en cero y cantidad en cero. Entonces, ¿qué debo hacer? Como todos los datos están asignados en sus valores por defecto, tenemos que empezar a setearle cuáles son los valores que quiero para ese objeto, ¿verdad? Para esa instancia de clase. Entonces, a compu1 le asignamos la marca, por ejemplo, en este caso HP. A compu1 le asignamos el precio, 400.000. A compu1 le seteamos la cantidad de memoria en 16. Aquí solamente le asigné valores, no los obtuve. Si yo hago un get marca de compu1, me va a retornar HP, ¿verdad? Que claramente tengo que imprimirlo para verlo, guardarlo en una variable de tipo string. Aquí estamos creando una segunda computadora, ¿verdad? Compu 2, ¿verdad? Pero pasándole de una sola vez los valores que yo quiero que tenga esa instancia de clase, ese objeto, ¿verdad? Entonces le asignamos los valores de del, de 500.000, de precio y de 28 en cantidad de memoria RAM. Siempre tenemos que pasarlos en el mismo orden como lo asignamos. Vean que, por ejemplo, aquí estoy asignando primero de él como marca, porque así está establecido. Pero si hubiera sido primero el precio, tengo que pasar primero el precio, en el mismo orden como están generados en el constructor por defecto. Aquí tenemos un system out print line de compu2.toString, porque el método toString, ¿qué es lo que devuelve? Un string. Entonces, perfectamente podemos imprimirlo. Voy a hacer lo mismo para el objeto compu1, para poder imprimir lo que hay ahí en compu1.toString. Vamos a ver qué pasó. Nos dice que no lo puede convertir a char. Bueno, ya vamos a revisar a ver qué es lo que está pasando con Compu 1 para que no nos deje hacer la impresión. Ya vamos a revisar qué fue con Compu 1. Bueno, aquí tenemos la impresión de compu2.toString y nada más para poder validar un momento. Acá lo estamos haciendo, ¿verdad? Solicitándole valores al usuario. En este caso, la marca. Se le hace un System Out Print Line, ¿verdad? Primero se le instruye, ingrese la marca, con el next obtengo el string, ingrese el precio, con el next double obtengo el precio. Vean que nada más lo que hice fue crear las variables para obtener cada uno de ellos. Y a la hora de si lo quisiera crear con el constructor por defecto, entonces tengo que crear el objeto
y hacer un set marca de marca 3 set precio, de precio 3 de las variables, ¿verdad? Que acabo de generar. O se lo paso de una sola vez a través del constructor completo, ¿verdad? Y después hacemos la parte de la impresión. Acá, bueno, ya voy a revisar específicamente qué fue lo que pasó con Compu 1 para que nos diera algún detalle en la parte de el toString, porque específicamente el mensaje venía a través de un arreglo de char, pero bueno, ahí ya puedo imprimir los tres. Vamos a correrlo rápidamente y entonces vean que me imprime el objeto compu 1, me imprime el objeto compu 2, pero el objeto compu 3 tengo que ingresar sus valores. Dice que una computadora Asus de, no sé, 450.000 colones, de unos 16 de RAM también, ¿verdad? Entonces, ya justamente después me hace la impresión de los datos del objeto, ¿verdad? Y así estamos trabajando directamente con la parte de programación orientada a objetos. Ahora, rápidamente, em, en el próximo semestre, ¿verdad? En el próximo curso de programación uno vamos a ver la parte de los principios de programación y uno de los principios principales, bueno, son los principios SOLID. Y el SOLID, la S es de single, de principio de responsabilidad única. Y lo que dice es que toda clase tiene que tener una única responsabilidad. O sea, dentro de la clase no tenemos que colocar métodos que no correspondan a la funcionalidad de la clase y que una clase debe estar, ya sería el siguiente principio, el de O, ¿verdad? Abierta para su extensión, pero cerrada para su modificación. Entonces, bajo este escenario, hay ciertas funcionalidades que nosotros vamos a requerir por la ejecución de nuestro problema, pero que no van dentro de nuestra clase que estamos generando. Por ejemplo, la clase computadora, o no sé, si ocupo hacer una factura, la clase factura, o si ocupo ser un estudiante, la clase estudiante. Hay ciertas funcionalidades que vamos a requerir que se ejecuten, pero que no están dentro de la clase o que no estén dentro de la clase. Entonces, para hacer esto, tenemos que generar métodos que estén fuera del main, pero que no estén dentro de la clase que estamos generando. De momento lo estamos realizando dentro de nuestra propia clase, o sea, encima del main, por decirlo de alguna forma. Más adelante vamos a hacer una separación de funciones en modelo vista controlador y trabajándolo un poco diferente. Pero entonces, bajo este escenario, vean que aquí yo tengo en mi método main, este, yo puedo hacer uso de métodos que yo tenga anticipadamente. Entonces vean que los métodos siempre llevan la siguiente forma. Pueden ser públicos o privados, por defecto los vamos a dejar como públicos de momento, más adelante vamos a hablar de proveedores de acceso. Siempre deben llevar un tipo de dato. Si no ocupo que retornen nada, van a ser void. Si ocupo que retornen algo, van a ser int, string, double, float, depende de lo que yo ocupe que retorne, ¿verdad? Los métodos los tenemos que nombrar en infinitivo, verbos ar, o ir, porque son acciones, y tenemos que pasar parámetros, ¿verdad? En este caso, los parámetros van a ser específicamente los valores que se van a usar. Por ejemplo, si yo le digo a alguno de ustedes, súmeme dos números, ustedes lo primero que me dicen, está bien, pero ¿qué números quiere que sume, verdad? Entonces, bajo esa lógica, esos números que yo paso son los parámetros. Si yo les digo a ustedes, mira, ocupo que digan en voz alta el siguiente número, ustedes lo que me dicen, está bien, pero ¿cuál es ese número que quiere que diga en voz alta? Entonces, yo tengo que pasarte un valor. A la hora que yo tengo que pasarte un valor para que usted pueda realizar una acción quiere decir que ese método requiere parámetros. Si no ocupo, si yo le digo, piense un número, ¿usted ocupa que yo le diga algo? No, usted lo pensó y generó algo, pero no ocupa que yo le dé algún valor, ¿verdad? Alguna instrucción. Entonces, cuando ustedes tienen que preguntarle al método, entender el método, cuál es la lógica, si el método ocupa recibir algo de alguien más para su ejecución interna, para el conjunto de instrucciones, el método requiere parámetros. Si el método no requiere hacer nada, o sea, ejecuta un conjunto de instrucciones sin tener que tener valores que se le estén pasando, el método no ocupa parámetros. Si yo le digo a ustedes que sumen valores, ustedes ocupan saber cuáles son esos valores, ¿verdad? Entonces, tengo que pasar esos valores como parámetro. Y los valores parámetros son valores copias de los valores reales de donde se estén generando. En este caso, el main. Aquí tenemos dos valores que son 5 y 7, y entonces en este caso, esos van a ser copias. Entonces tenemos dos valores y aquí un retorno de valor 1 más valor 2. Pude haber generado una variable aquí en resultado es igual a 0. Resultado es igual a valor 1 más valor 2 punto y coma, y después retorno resultado.
pero al final lo que estamos retornando es un entero en temas de resultado. Y aquí lo que estoy retornando es la suma de valor uno más valor 2. Recordemos que nuestro código se lee de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Entonces, en este caso, primero se ejecuta la suma de valor uno más valor 2 y el resultado de esto se va a retornar. ¿Por qué? Porque ocupa retornar un valor entero. Entonces, aquí va a retornar 7, 10, 20, el resultado del cálculo. Ahora dentro de nuestro main, nosotros tenemos dos formas para llamar los métodos. La primera es generando una instancia de clase. O sea, ¿cómo se llama mi método? Mi clase, inicial métodos. Entonces, inicial métodos, le colocamos un nombre. IM le puse yo, o inicial, o como que gusten llamarlos, ¿verdad? En este caso, IM es igual a new, siempre con el operador new. Y el nombre de mi clase, igualmente, inicial métodos. Abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma. Entonces, por ejemplo, aquí yo pongo in, resultado va a ser igual a cero, por ejemplo. Y le digo que el resultado va a ser igual a que mi instancia de clase que se llama im punto, llame a mi método que se llame sumar valores. ¿Y aquí qué valores quiero que sume? De ahí, de momento estoy colocando valores quemados, por ejemplo, 8 y 21, por poner algo. Y al final voy a hacer un system out.print line, ¿verdad? Hago un system de quién? Del resultado. Ahí se va, no se va a ver bonito, ¿verdad? Se va a ver feo, pero, o sea, solo va a mostrar un número. Ahí cualquiera, ¿verdad? Que en este caso va a ser 29, que es la suma de 8 más 21. Yo puedo colocar acá el resultado de la suma es de, y aquí coloco más, ¿verdad? Para hacer una concatenación entre texto plano y variable, lo corro y ahora se ve un poquito más bonito. Pero también nosotros podemos hacer un par de detalles. Esta impresión la puedo hacer en un método. Entonces, como solo es para mostrar, vamos a hacerlo de tipo público, ¿verdad? Public. El método va a ser vacío. ¿Por qué? Porque no retorna nada. O sea, no ocupo que devuelva algo, ocupo que imprima algo, o sea, que lo muestre. Void, imprimir resultado. Pero el resultado, ¿dónde está? En el main. Entonces, si yo les digo a ustedes, ocupo que impriman algo, ocupo que digan algo, ustedes ocupan de qué es lo que ocupa que imprima. Entonces, aquí tengo que pasarle el resultado. Pero el resultado ¿de qué tipo es? Ah, es de tipo int. Int resultado. Siempre cuando pasamos como parámetros algo, tenemos que pasar el tipo de dato. Entonces, aquí le pongo el system y entonces le indicamos, por ejemplo, el resultado de la suma es de, y aquí más resultado. ¿Ok? Entonces acá, en vez de hacer la impresión directamente, yo lo que hago es llamar a quién tiene mi método imprimir resultado. Está dentro de la clase inicial métodos. ¿Y cómo accedo a algo que está acá? Ah, ok, a través del im. im punto, y ahora le digo imprimir resultado. ¿Y qué es lo que tengo que pasar? Una variable de tipo int. ¿Quién tiene ese resultado? La variable resultado. ¿Quién tiene ese valor? La variable resultado, ¿verdad? Y así a la hora que lo corremos, vemos que igual el resultado de la suma es de 20. Si quiero hacer una impresión más bonita, le puedo además de pasar el resultado, puedo pasarle, por ejemplo, int valor uno coma, int valor 2 e int resultado. Aquí le digo que le voy a pasar tres enteros. Y aquí le voy a decir que el resultado de la suma de valor, aquí más, ¿verdad? Más. Valor uno más valor 2 es de resultado. Pero entonces acá en el método dice que no solo tengo que pasarle un int. Vea que por ejemplo dice que el método imprimir resultado no puede aplicar por los tipos, que requiere un int y un int y que solo están recibiendo un int. Y tengo que pasarlos en el mismo orden. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los valores que estaba sumando? Vea que tengo que pasar tres valores enteros.
Los valores que están sumando son 8 y 21. Entonces tengo que pasar 8, 21, y mi variable resultado. Tengo que pasar tres enteros. Si los coloco en desordenados, el mensaje va a estar de manera desordenada. Sería un error de semántica, que ya lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, vean que aquí dice que el resultado de la suma de 8 más 21 es de 29. Si yo lo hubiera pasado al revés, si paso, por ejemplo, primero el resultado, él va a funcionar. ¿Por qué? Porque está recibiendo tres parámetros enteros, pero en un desorden. No, no es un error de sintaxis porque sintácticamente no hay ningún error, o sea, mi programa va a compilar y se va a ejecutar, pero no me va a dar el resultado deseado, ¿verdad? Porque vea que dice que el resultado de la suma 29 más 8 es 21. Eso no existe, ¿verdad? No, no es así. Entonces, ¿qué está pasando? Que tenemos un error de semántica. Entonces, ya acá tengo que pasar de manera ordenada los valores 8, 21 resultado, porque si no, me va a mostrar de forma incorrecta lo que es la ejecución, ¿verdad? Esos valores también se los puedo pedir al usuario a través de un método, puedo hacer un método de tipo entero, por ejemplo, public int solicitar valor. Y si yo a ustedes les digo, díganme un número, ustedes ocupan que yo le pase algo. No, ¿verdad? Ustedes de una vez me dan ese valor. Entonces quiere decir que, por ejemplo, ese método no requiere parámetros. Pero ustedes me dicen un valor, me dicen 7. O sea, me están dando un valor entero. Por eso el método tiene que ser de tipo int. Pero no ocupa parámetros. Ustedes nada más me dicen un valor, ¿verdad? Entonces, eh, um, voy a tener que hacer, como se lo voy a pedir al usuario, import java.util scanner. Y aquí entonces, propiamente escáner, SC va a ser igual a escáner, y entre paréntesis, ¿verdad? System.in. Aquí voy a poner int, va este número, es igual a cero. Hacemos un system.out.print para decirle al usuario que ocupo. Y le digo que aquí que ingrese un valor numérico. Y le digo que número va a ser igual a sc.nextInt. Y retornamos número, ¿verdad? Que es donde estoy guardándolo. Entonces acá, en vez de colocar valores quemados, yo puedo crear, además de la variable resultado, eh, valor uno igual a cero, coma, valor 2 igual a cero, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago? Que valor uno va a ser igual a im.solicitar valor. Y ahí entonces el valor que el usuario ingrese a través de este método, como el método retorna un int, se guarda en valor uno. Y aquí para valor 2 va a ser igual a im.solicitar valor. Entonces acá en vez de pasar los valores de 8 y 21 voy a pasar los valores de valor uno, valor 2. Así para cada uno de ellos. Y ahora, a la hora de imprimir, me pide los valores. 50, 75. Me dice que el resultado de la suma 50 más 75 es 125. Y así hacemos una interacción con métodos. Chicos, si yo, por ejemplo, eh, esto es porque si yo coloco un método como estático, public static, si fuera el caso, ¿verdad? Que es otra forma, no tengo que llamarlo a través de mi instancia de clase. Puedo hacerlo directamente porque al ser métodos estáticos no hay ningún inconveniente. Pero de momento nada más era para aclarárselos o explicarles. Siempre vamos a hacer el llamado a través de la instancia de clase porque no vamos a colocar los métodos como estáticos. Y con esto hemos visto la parte de programación orientada a objetos y la parte de métodos.